noches, bienvenidos a Foro Médico. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, así que quédense en casa, quédense mirando Foro Médico porque vamos a hablar de una terapia innovadora, de varias terapias innovadoras en el manejo del dolor, que creo que va a resultar muy interesante, sobre todo porque sabemos que muchas veces el tratamiento farmacológico tiene efectos colaterales y esto nos viene muy bien, saber que vamos a curarnos sin necesidad quizás de tomar ningún fármaco. Así que tengo un súper equipo que nos acompaña esta noche en Foro Médico. Está con nosotros el licenciado Guillermo Galarza, él es kinesiólogo, fisioterapeuta, especialista en fisioterapia invasiva. ¿Qué tal, Licen? Buenas noches, Lilian, y gracias una vez más por la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, como estábamos hablando ya también, venimos hablando los otros días también con los compañeros ya, de lo que es nosotros le llamamos terapia avanzada en el manejo del dolor persistente, ¿verdad? Claro. Después vamos armando diferentes unidades que vamos conformando con diferentes tipos de profesionales de otras áreas también, ¿verdad? En este caso nos acompaña también esta noche parte del equipo, en este caso el licenciado Santiago Acosta, él es kinesiólogo, especialista en técnicas manuales en neurociencia. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y comentarles un poquito que el rol que estamos desempeñando dentro de lo que es el equipo multidisciplinario de trabajo radica más en lo que es la evaluación o la entrevista inicial del paciente, que tiene como el objetivo principal poder entender bajo qué contexto está viniendo el paciente. Y vamos a conversar un poquito sobre todo lo que es el contexto, porque dentro de lo que es el dolor persistente, no solamente es el dolor mismo lo que aqueja, sino que también es un montón de otros factores que vamos a ir tratando de explicar. Y a partir de ahí poder aplicar las mejores técnicas de terapia manual que vayan a dar como resultado una disminución del dolor, no solamente desde el punto de vista de la terapia manual, sino que también utilizando ciertas estrategias psicológicas que vayan también abordando todos esos factores contextuales. Y también con todo el equipo multidisciplinario que estamos trabajando, ir derivando cuando observamos, digamos, que otras dimensiones de la persona, como ser, por ejemplo, la fisioterapia invasiva, o también la terapia postural, que son extremadamente importantes dentro de lo que es el trabajo para poder modular lo que es la experiencia dolorosa. Así es, de todo este enfoque integral vamos a hablar con todo el equipo y ahora le toca el turno al licenciado Alcides Báez, él es kinesiólogo también y especialista en posturología integral. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gracias por venir. Gracias y muy contento de estar acá. Y realmente nosotros dentro del grupo humano que tenemos estamos haciendo algo muy llamativo, muy interesante, que es la integración de diversas especialidades. Tenemos traumatólogos, tenemos reumatólogos, kinesiólogos en distintas especialidades, tenemos podólogos. Entonces estamos logrando algo que desde hace tiempo estamos soñando, que es el equipo multidisciplinario. Porque el paciente sí es una persona integral, o sea, hay que tratarle en todas sus dimensiones, ya sea alguna afección emocional, alguna afección nutricional, alguna afección fisiológica, alguna enfermedad reumática, alguna enfermedad crónica. Entonces nosotros tenemos un equipo formado de especialistas de muy buena calidad humana que hacemos un enfoque integral al paciente y logramos objetivos que hasta ahora son muy satisfactorios y creo que va a ir mejorando. Fantástico. Bueno, en casa seguramente que están diciendo, bueno, a mí me duele la espalda, a mí me duele la pierna, yo tengo un problema general, tengo una fibromialgia, tengo algún dolor por alguna lesión, alguna cirugía, y bueno, y no encuentro solución. Acá hay un equipo fantástico que trabaja en forma multidisciplinaria que nos va a ofrecer ese tipo de soluciones esta noche porque están trabajando intensamente en diferentes áreas. Y vamos a arrancar entonces con el licenciado Galarza sobre lo que significa la fisioterapia invasiva, que es lo que él realiza en consultorio. ¿Licen? Sí. Así mismo, bueno, la fisioterapia invasiva consiste básicamente, hablando mal y pronto, en introducir pequeñas agujas de acupuntura yendo a zonas del nervio periférico de manera coguiada, es decir, vemos siempre lo que introducimos dentro del cuerpo del paciente, de tal modo que siempre tenemos el control de la aguja para no causar alguna iatrogenia, alguna mala praxis al paciente. Entonces, para hacerlo de manera segura y eficaz, lo hacemos de manera ecoguiada, entonces vemos dónde colocamos la aguja, si nos interesa ir por un tendón, ir por un ligamento, ir por la parte del perineuro,
ir a zonas de plexo que son muy sensibles, no pinchar venas, arterias, etcétera. Entonces lo hacemos de manera ecoguiada y mediante eso luego mandamos una corriente de tipo TENS, que es una corriente que utilizamos en fisioterapia. De esa manera empezamos a modular todo lo que es rápidamente la señal dolorosa del paciente. Como una bioestimulación. Como una estimulación, así mismo. Ya. A contrapartida de lo que es la parte de estimulación con electrodos, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes conocen, lo que acá tenemos de ventaja es que no tenemos esa resistencia de la piel, es decir, no trabajamos solamente con receptores que son superficiales de la piel, sino que nos introducimos directamente en el tejido y estimulamos lo que nosotros queramos estimular. Ahora, estamos hablando de pacientes con dolor. Sí. Pregunto, ¿esa terapia es dolorosa? Porque sería doblemente, digo, ¿verdad? Es molesta, Ajá. pero no es dolorosa. No es dolorosa. No es dolorosa. Ah, ya. Sí. Ajá. ¿Y en qué cuadros? ¿En qué cuadros, por ejemplo, la persona puede hacerse ese tipo de terapia, de fisioterapia invasiva? Bueno, hoy en día es bastante amplia las indicaciones que tenemos para este tipo de lesión. Anteriormente era un poco más conservada, pero actualmente ya estamos abriendo muchísimo el campo más para pacientes con fibromialgia, pacientes con tendinitis, pacientes con dolor de tipo muscular, de tipo de origen nervioso, es decir, tenemos una amplia variedad de pacientes a lo que les podemos aplicar. ¿Hernia de disco? Hernia de disco también. Que es lo más común que se escucha lumbalgia, siempre. sí. Todo el mundo está con el tema de la ciática. Ay, mi ciática. Parece que llega a los 40 y es como llega la ciática con los 40. Totalmente. ¿Es así? Sí. Bueno, ahora vamos a darle el turno al licenciado Santiago Acosta, también especialista en técnicas manuales y neurociencia. Esto parece como más abarcativo. Es lo que me da la impresión a mí. Sí. En realidad, para hablar del trabajo que hacemos, podríamos decir que cuando tenemos una persona que se presenta con dolor persistente, se considera dolor persistente a partir de los 3 meses de sufrir dolor continuo, que ya no está correlacionado con el daño muchas veces de un tejido, ¿sí? Cuando una persona siente un dolor que es totalmente desproporcional ya a lo que es el proceso fisiológico normal, se considera dolor persistente. Esas personas muchas veces van y buscan una respuesta, porque realmente todos buscamos una respuesta. Nadie quiere vivir con dolor. Vivir con dolor es algo que es realmente desgastante. Es muy desgastante, no solamente físico, sino que también emocional. Totalmente. De hecho, si vamos a hablar de lo que es la definición propia de dolor, el dolor es una experiencia emocional que puede estar asociado a daño real o potencial. ¿Qué significa eso? Que no precisamente para que se produzca dolor tiene que haber un daño dentro de una estructura, sino que cuando el cuerpo humano se encuentra bajo amenaza, el sistema nervioso, que es el cerebro, emite ese dolor que desde el punto de vista de la neurociencia, desde todo punto de vista es protectivo. El origen del dolor entonces es neurológico. Es dolor, es una respuesta del sistema nervioso ante un estímulo que puede ser periférico, que puede ser modulado inclusive por todo un contexto. ¿Y qué es el contexto básicamente? El contexto nos habla de que independientemente a que haya una lesión, el dolor no precisamente se va a producir. Para que vos puedas entender qué te quiero decir con esto. Suponte, estás cruzando la calle. En el medio de la calle haces un esguince de tobillo y te caes en el medio de la calle. Algo muy normal. Muy normal. Y está viniendo un colectivo. Ahí ya me asusto. Claro. Al asustarte, ¿qué es? Eso significa estrés. Cuando se produce un estrés, que en este caso es agudo, la respuesta que en este caso tendría que ser dolorosa por el esguince de tobillo, no se produce. Porque el contexto general, que es la supervivencia, es prioritario a la experiencia dolorosa. Con lo cual el dolor, aún cuando se produce una lesión, no se manifiesta porque desde todo punto de vista lo que el cuerpo busca es la supervivencia. A eso se refiere con contexto. Ahora bien, si producto de esa lesión, 3 meses después el dolor continúa siendo igual de intenso que en ese primer periodo o sigue siendo mucho más intenso, ya es desproporcional porque los tejidos ya han curado.
Entonces el dolor pasa de ser protectivo a ser del tipo mal adaptativo. Y es ahí cuando la neurociencia tiene un papel fundamental para poder evaluar cuál es el motivo por el cual ese dolor sigue siendo persistente independientemente a que ya no tengamos una nocicepción que pueda explicarlo de esa manera. Muy interesante. Vamos a continuar con este tema porque me gustaría también que puedas describir en qué tipo de cuadro se da cuando yo sé que ya es un dolor persistente y que ya necesito, ¿sí?, recurrir a un especialista, porque generalmente todo lo hacemos a última hora, ¿sí? Claro. Entonces, y luego también voy a volver con el licenciado Alcides Báez para hablar de lo que significa la posturología integral y en qué caso, porque la postura es todo. Es todo. Él me lo va a decir después, pero yo sé que es todo, así que me encanta el tema de esta noche. Me permiten, vamos a hacer un brevísimo corte comercial y vamos a cumplir con nuestros patrocinantes, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Vamos al corte y volvemos enseguida.